Bueno, pues esta increíble sintonía a lo largo de la historia del programa de folclore desde el año 1992 en adelante han habido algunas, ¿no? Pero sinceramente, con todo el respeto a las demás que hemos tenido, que han sido varias, que también nos han hecho algunos grupos, esta es que transmite mucho. José L. del Pino, bienvenido, Bien hallado. Bueno, bien hallado. muchísimas qué gracias. No, y muchísimas gracias a ti, porque yo valoro mucho la creatividad, no solamente la intención, sino el arte, ¿no? Porque esto no se da, no es una subvención que viene con la subvención, viene ya todo hecho. No. Sí, claro. Esto tienes que currártelo, tienes que sentirlo, y por eso pues te lo agradezco muy mucho. Hoy disculpamos a la amiga Lali González, sí, un abrazo. que está con médico también. Hoy le tocó, lamentablemente, va a dar la impresión que bueno, le toca y tiene que ir, lógicamente. Bueno. ¿No? Pero está mucho mejor, nos alegro. Sí. Además, la vi algo de que fueron a la Villa Mariana, a lo que es decir, la Basílica, a cantar a la Virgen de Candelaria, y cantó increíble. Como siempre. Como siempre, ¿no? Con Huicho y todo, con el grupo de la Parranda Villera, y bueno, y ella tiene todavía mucho que dar de sí. Sí. Y bueno, de antemano quiero que sepas tanto a ti como a ella que los espero el día 15. Bueno, el día 15 es mi día. Si quieren venirse, brindan un vasito de vino, pueden el jueves este. La verdad que el día San Isidro. Pero el 19, el lunes, por eso es que a lo mejor sería bueno que ese lunes hagamos el apartado el lunes y no el martes, porque el lunes es el aniversario de la radio, cumplimos 34 años. Vamos a tener una serie de actos aquí a partir de las 11 de la mañana en adelante, pero podemos grabar para por la tarde y demás. Y entonces, pues bueno, están invitados aquí en Agape que tenemos por aquí. Vamos a intentarlo. A disfrutar de esa jornada, y así dejamos ya sembrado para el día siguiente. Muy ¿vale? Bien, sí, claro. Bueno, y eso por un lado. Por otro, pues nada, José, pues el devenir tuyo cuál ha sido, porque el mío tú sabes, y tengo un montón de calderos al fuego. Aquí hemos estado con los Donis, con la elección de la Romera, con el tema de Realejeros cantan y bailan, como dice Melca, a su pueblo, y que lamentablemente se nos quedaron la mitad de la tabla. Eran 16 y fueron 8 nada más los que intervinieron, porque el agua hizo acto de presencia. Sí, ya no. Hombre, bueno, son tiempos. Sí. Abril, mayo, las lluvias vienen por aquí y bienvenida sea el agüita. O sea, Sí, dice que para las papas y para la viña a esta altura no están buenas. No tan buenas, sí, pero yo no pienso solo en la agricultura, y sé que muchos agricultores estarán a lo mejor en se el enfadan. agua. Vivimos a escasos 150 kilómetros de uno de los mayores desiertos del mundo. Sí, cierto. Entonces, el poder decir que aquí llueve y que tenemos este verdor, yo creo que es un privilegio. Sí, mira, Y cuando viajas a estos sitios donde ves que no llueve, o sea, que no cae una gota de agua y que lo que beben es el rocío acumulado en algunas plantas, pues créeme, y muy pocas plantas, porque no hay muchas, estoy hablando del Sahara. Pues créeme que... O buscando un pozo para poder... Los bimbaches lo hicieron así en la Isla del Hierro. Y el otro día, bueno, hace un mes y pico atrás... Así que venga lluvia, Isidro, que venga agüita. El agua es vida. El Club de Leones de esta villa histórica de Los Realejos, que ha hecho una labor extraordinaria en Kenia, en uno de los poblados de Kenia. Resulta que los chiquillos tenían que desplazarse hasta 40, 50 kilómetros para buscar agua en un pozo y traerla a mano, imagínense ustedes, ¿no? Sí, eso sigue pasando. ¿Y qué pasa? Que dejaban de ir al colegio, niños y todo, porque todos tienen que ayudar. ¿Y qué ocurrió? Que esta gente intervino, gastaron 14.000 euros que salieron de sus propios... de las subvenciones que reciben, pero sobre todo también sus propios socios aquí. Entrevistamos a Thomas Schultz y también a pues el secretario Fernando Sousa de Sousa, y entonces pues hicieron un pozo cercano, lograron que saliera el agua. Cuando me llamaron me dijeron que ya tenían agua. Imagínate tú lo que significa para ellos. Al lado de tu casa tener un pozo con agua, ya no tienes que desplazarte, van al colegio, la calidad de vida. Claro. Estamos hablando de más de 5.000 personas. Es un logro. Los problemas hay que arreglarlos allí. Hay que arreglarlos. Claro allí. Que sí. Y hay que ir in situ y hay que empaparse de esas circunstancias, ¿no? del sitio. Yo siempre he sido un defensor de que para poder conocer la realidad de muchos sitios, hoy en día tenemos la globalización, tenemos los medios, podemos acercarnos mucho, podemos incluso palparlo y que aflore esa empatía con muchos sitios donde necesitan ayuda y necesitan pues viven una realidad que a veces nos supera. Bueno, antes de irnos con el tema a tratar en el día de hoy, que me parece muy sugerente porque estamos en época de ello, sí quiero decir una cosa.
me he llevado un poquito una decepción, tengo que decirlo claro, con algunas personas, entidades e incluso, bueno, gente del mundo del folclore. Se han equivocado. Yo no busco notoriedad ni busco, alguien dijo por ahí, me llegó a mis oídos como que claro, ahora lo que quieren están equivocados. Yo no voy en contra de nadie, ni ninguno de los que estamos aquí. No vamos en contra de la televisión canaria, ni de la televisión española en Canarias con los programas de folclore. Están equivocados de plano. Me he llevado un chasco porque he visto gente relacionada y que me ha virado la cara. Imagínate, vaya, hasta qué punto. Entonces, están equivocados. Yo lo único que quería con ese espacio de los Atlantes, con Carmen Nieves Luis, con Manuel Lorenzo Varela y Manolo Pérez, era precisamente el tener otra opción. Y es decir, dejarlos que ellos hablaran. Cada uno tiene que ver. Y yo soy de la opinión de que, como dije la otra vez, es un abanico. Y tú muy bien lo explicaste, señores, interpretaciones, formas de ver folclore, todas tienen que tener cabida. Entre ellas, aquella que quiere, pues, mantener viva la llama de la primigenia, y el que le guste bien y el que no. Eso no quiere decir que tú, porque tú esto es una creación, antes la que te pusiste tú, tuya, es una evolución del folclore, es una recreación tuya. Pero si a ti te digo, como el otro día estabas con los instrumentos, oye, esto se tocaba casi la Edad Media, vamos, ¿te das cuenta? Es decir, lo que decía Carmen Nieves allí, que las partituras y todo se han mantenido. Tú puedes hacer interpretaciones de Schubert, de Mozart, lo que sea, pero las partituras están. Y si quieres hacer como Mozart lo compuso, la puedes hacer porque está la partitura. El folclore no tiene partituras como tal, pero a partir del estudio de la musicología con ella y demás, la etnomusicología, se hace. Total, que yo lo único que quiero decir es que lo único que pretende es diversificar. Pero eso sí, seamos, la gente que está metido en el folclore, seamos permeables. No nos cerremos en tú y yo, porque eso es una estupidez, creo yo, me equivoco. Creo que el gran enemigo del colectivismo es el egocentrismo, para mí. O sea, esos egos naturales, y digo naturales porque da la sensación de que están ahí, y que es muy, muy difícil el que la gente entienda que en esto de la cultura, en esto de la sociedad, de vivir en comunión con el resto, los egos hay que hacer el ejercicio vital de dejarlos a un lado y escuchar. Creo que mucha gente lo que ha perdido o no es que lo haya perdido, es que ni siquiera lo ha tenido nunca. O sea, nunca ha tenido en muchos casos. Es la capacidad de pararse a pensar y escuchar, y sobre todo ponerte en el lugar de la otra persona. Y por desgracia, Isidro, y creo que es una opinión muy personal, altamente compartida por mucha gente que habla conmigo, que lo que pasa es que en el folclore mucha gente no se para a escuchar ni se pone en el lugar de la otra persona. No. Simplemente se creen valedores de la verdad absoluta. Pero ese es el error, porque cuando tú miras el folclore como un negocio solamente, entonces puede ser un gran negociante, puede ser un gran empresario. Pero entonces lo que estás haciendo es otra cosa diferente. Es un espectáculo. Pero se equivocan, porque de igualmente que nosotros defendemos, por ejemplo, el otro día estuvo aquí el proyecto de Pieles, ¿no? Sí, que fue bueno. en la elección de la Romera. Fue increíble, la gente aplaudió raudales, le gustó muchísimo. Es muy buen espectáculo. Es muy bueno. Bueno, es una evolución, un espectáculo del folclore, una evolución. Mira, en este caso, 41ª edición, 41 edición muestra de folclore musical canario en la Facultad de Educación de Magisterio, este día viernes 23 de mayo, me lo mandaba Manuel Lorenzo Pereira con el programa y demás. Es decir, tan igual es esto como lo de Pieles. Es decir, señores, ya hemos madurado, no sean cerrados, chicos. Tiene que haber de todo, Y vuelvo y repito, y se lo digo yo, especialmente a aquellos que están relacionados con los programas de folclore que están en las televisiones especialmente. No hay nada en contra. Vale, no tengo nada en contra. Son grandes músicos, son grandes, digamos que coordinadores. Todos los que están allí, que por cierto, muchos de ellos son de aquí, del norte, y yo los admiro, porque son genios, son grandes músicos, grandes directores y personas que asesoran muy bien a esos grupos. Yo no critico en ningún momento nada de eso. Lo único donde he sido más crítico ha sido con respecto al tema del baile, con Luisa Chico, que afortunadamente ya no hicieron caso, y con Melca, que hablamos aquí hace años,
años de que contra el baile también tiene que estar presente, ¿no? Y también, por otro lado, con quizás algunos programas que lo que pretenden ser un show. Entonces no es un programa de folclore, es un programa de variedades. Entonces ya está. Pero yo no me meto en nada de eso. Si me parece muy bien. Para estar viendo todas las cosas que hay, oye, ver lo tuyo, lo propio, una evolución. De todos modos, no estaría mal, Isidro, te lanzo la propuesta a ver qué pasa. Sí. No estaría mal algún día traer aquí a alguien y hacer un pequeño debatito Lo he sobre... intentado. Bueno, pero aquí, a lo mejor, quién sabe. Bueno, vamos a lanzar Hasta ahora no lo he conseguido, lo he intentado. Pero lanzar hacer un pequeño debate sobre si el folclore está sujeto a modas. Punto número 1 del debate. Punto número 2, si se puede hacer un show del folclore, o si se debe, o si es bueno o no es bueno. Y el punto número 3, hacia dónde va esa evolución natural del folclore, que no deja de ser un ente moldeable, plástico, teniendo en cuenta la esencia de muchos aspectos folclóricos. Yo creo que sería un debate interesante porque hay mucha gente que simplemente no lo plantea, no lo pone sobre la mesa y se enquista a lo mejor en posiciones de un lado o de otro. Pero a mí me gusta mucho la ambigüedad. Pero lo que dijiste antes es una verdad como una catedral. Es decir, uno no puede ser hinchón, no puedes llegar y decir yo tengo la verdad y esa es mi verdad. Seas academicista de la universidad, seas del más sustrato popular, o sea, no sé, pues nadie tiene la verdad absoluta. Todo es permeable, todo es... Tú acuérdate el ejemplo que puse yo cuando aquello, que no, mira a ver qué hablan, ¿te acuerdas lo que dije que iban a Masca? A ver si hablan guanche y tal. Y el hombre dijo, ok. Ok, en la década de los 50, pues ya había ido a Estados Unidos, había venido. Es decir, los canarios tenemos un recorrido muy grande, claro. Entonces, las verdades absolutas no existen. No existen. Y todo es matizable. Y sobre todo, eso es lo más que me duele, en cierta manera. Que llevo 34 años dentro de poco en la radio con folclore y que todavía me pongan en duda. Bueno. A mí eso me duele. De todos modos, Isidro, y que no sé si otros 34, yo espero que sí, pero que sean otros 34 y que sigan poniéndote en duda, no, chico. Ya. O sea, porque eso quiere decir que estás vivo. Pero claro, es que a uno le duele. Es como cuando dices tú, yo no he hecho la ruindad, como si no he hecho la ruindad y te echaban la culpa a ti cuando eras chico. Menú te quedas todo ensapado, como diciendo, yo no soy culpable. Como en Gran Canaria, que nos quitaban 2 churros a mí y a mi hermano Pedro. Mira, porque éramos chicharreros. Y yo decía, yo no soy chicharrero, yo soy rialero. Hablando de eso, el otro día estuve leyendo es que parece que estamos conectados, Isidro. Leí un artículo, ¿no?, sobre pedagogía y demás, y bueno, era como una especie de fábula, bueno, no era realmente una fábula, pero una historia, ¿no?, un cuento. Y decía que había un niño al que siempre le castigaban y siempre tal, y siempre iban a por él porque era el nervioso, era el que estaba siempre metido, como decían antes, el desinquieto, ¿entiendes? O el inquieto, que ¿cómo se debería decir? Bueno, pues, y había otro niño que cada vez que pasaba algo, ¿no?, se echaba a llorar también. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué lloras si a ti no te han echado una bronca? Y dice, precisamente por eso, porque no estoy. O sea, porque no se me tiene en cuenta. Sí. Y qué curioso, ¿no? La necesidad tanto de decir, que yo también estoy por aquí, que yo también soy. Sí. A veces el ser escuchado, aunque te castiguen y el ser inquieto y que siempre estés ahí, pues a lo mejor no es del todo malo. Como decía... Tú disculpa porque tú sabes que estoy con la dirección. Si la gente que nos está viendo diciendo, él está hablando y te estoy escuchando perfectamente. No te preocupes. Son papeleos y tú sabes que... Pues, bueno. Totalmente entendible. Venga. O sea, esa idea de decir, a él le echan la bronca... Pero es que yo también estoy aquí. Claro. Yo también me siento triste porque es que me estás ignorando. Sí, no existo para ti. Sí, exacto. Aunque sea para eso. Claro. O sea, bueno, pues mira, vamos a comenzar. Mira, pero escucha, tú escucha esta, a ver. Espérate, tengo que primero bajar este aquí. Bajo este y escucha este ahora. Vamos a ver. Aquí sale. Por lo menos a lo que se refiere a mí, desde pequeñito ya salí con ese don que me ha dado Dios, ¿no?, de saberlo hacer, ¿no? Pues no pues lo diga yo, pero lo dicen los demás, ¿no? Y desde chiquitito pues me ha gustado cantar y la gente que es mayor que yo, mujeres y todo, decían, en mi casa había unas higueras y cada vez que me estaba cogiendo higos me daba por cantar, ¿no?, lo nuestro, lo típico.
y alguna canción que también me gustaba. Y entonces me recomendaba cuando me había que siempre que cogiera higo, que cantara. Me decía, me trataba así como, claro, como era un niño, que cada vez que coja higos canta mi niño. Me lo decía como. Y también tengo muchos recuerdos, me acuerdo de un barbero que había aquí, se llamaba Salvador Quintero. Bueno, yo era chavalillo y cantaba, pues me trepaba sobre los hombros de él tocando la guitarra y yo cantando, y con un turrón que de la época que valía un real, ¿no? Sí. Un trombón que parecía un carro, ¿no? El turrón. Y yo con un turrón en la mano no debía de comerme, ¿no? Y cantando. Eso era de pequeñito, de 7, 8 años por ahí. Sí, en la fiesta de Palo Blanco recuerdo que fue, ¿no? El encontrarme allí, como sabía que cantaba, pues ya te digo, me subía a los hombros y él tocaba la guitarra y yo cantando, ¿no? Y así que tengo muchos recuerdos. Qué bueno. Bueno, me gustó mucho lo de cantaba canciones de aquí y alguna que otra canción que me sabía. Mira, eso es folclore. Ese es don Pedro el Canario, Sí, uno de los Canario. grandes, y se llama Canario porque su familia es canariona. Muchos canariones vinieron aquí a Los Realejos, de hecho incluso de Galdar, la parroquia de la Concepción, todo lo que es la parte de cantería lo hicieron. Y aquí se llaman los canarios, igual que en la Orotava también y demás, a gente que vino allá de Gran Canaria y se quedó aquí, ¿no? Sí. Y son todos cantadores, buenos cantadores, estos son del horno especialmente. Una vez me dio por hacer el árbol genealógico de mi familia, ¿no? Por parte de padre y de madre. Y el del Pino llegué hasta tierras de... Hasta tierra, lógicamente. De Gran por Canaria. La palabra ya se sabe, ya del más Pino, o menos. El apellido del Pino viene de Gran Canaria y demás. Y aquí hay un compañero que compartimos el apellido. Y además hay que muchos realejeros. Es familia también bueno, la mujer, la que es familia de Fariña, del luthier. Viene, o sea que se puede decir que venimos de ahí. Bueno, pues a mí me viene parrandeo. Cuando yo digo del Pino, dice, esta noche me voy para el Pino a comer carajaca y a beber vino. Sí, señor, bueno, vamos a hablar de romerías, venga, porque el tiempo apremia. Ya tenemos 15 minutos, 16. Bueno, está bien. Mira, vienen épocas de romería, vienen épocas de salir a la calle, de ponerte ese traje tradicional típico y de ir a festejarlo. Sí. Pues en una de las manifestaciones de Canarias más importantes, sin duda. Sin duda. Tú sabes que yo magnifico mucho la importancia de todo lo que sea la cultura y cada vez que vengo con algo digo la más importante porque como tiene que ser. En la circunstancia y habiéndolas disfrutado como las he disfrutado yo a lo largo de toda mi vida, pues imagínate. Hablamos de las romerías, hablamos de ese concepto de ir de romería, pero me he dado cuenta que mucha gente no tiene ni idea de por qué. No. ¿Por qué una romería? El qué se celebra en cierta medida, de ese valor histórico, el ruralismo, la mezcla del urbanismo, el concepto urbita, pues haciendo alusión al mundo rural y demás. O sea, todo eso se concentra, como buen caldo, como digo yo, en una festividad, en un hecho que son las romerías en Canarias. Históricamente, hablar de romerías pues viene de los romarios, o sea, el concepto de romarios que era de los romanos, y era ir a Roma, peregrinar a Roma. O sea, estamos hablando de hace 2000 años, ¿eh? Casi cuidado, nada, cuidado, 2025 años, según la era cristiana. Quizás anteriormente, ¿no? Pues también tenían ese concepto, porque el Imperio Romano no se inicia con la era cristiana, sino anteriormente, casi 700 años antes. Entonces, bueno, hablamos de ir a Roma, peregrinar a Roma, esa gran aportación del mundo romano donde se creaban las calzadas romanas que todas iban a Roma. O sea, todas llegaban a Roma en todo el imperio. No era exactamente así, pero bueno, era lo que se decía, ¿no? Ir a Roma, ir en peregrinación a Roma por las distintas festividades, pues en este caso paganas, donde la persona iba de romería, en ese proceso romero de peregrinación hacia la deidad de turno o, en este caso, muchas veces incluso hasta actos políticos, o sea, de masificación cultural y social. Pues de ahí viene el concepto romería. Ir de romería es ir al santo. Pero qué curioso, en Canarias no se hace exactamente así. Hay algunas, pero no se llaman romería. Precisamente se ha perdido. Se llama bajada. Se ha perdido. No, también, porque, bueno, y también. No, ahora abordamos sobre eso. Pero si te fijas, en muchas partes de Andalucía sí que hacen romerías y van de romería, donde la gente va de romería
a donde está la deidad, en este caso la Virgen, Sí. las romerías, El rocío, por rocío ejemplo. y demás, Sí. donde la gente va al rocío, ¿verdad? Sí. Pero en Canarias eso no funciona así. En Canarias se hace en toda regla una procesión, donde Sí. se va a buscar el santo, se coge y se saca en procesión. Incluso algunas veces comanda música, cuidado. Sí, con todo lo que conlleva, porque ya después los aderezos romeros, como digo yo, Sí. son muy variopintos. Sí. Son súper variopintos. Incluso hasta los motivos son muy variopintos. O sea, hay de todo en Canarias, lo cual creo que es uno de esos puntos a tener en cuenta. El concepto histórico de romería, de ir tradicionalmente a donde está para el santo, en este caso, ¿no? Desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo. Hay otros conceptos romeros en otras culturas con otras religiones. Lo que pasa es que no lo Sí. llaman romería, evidentemente. No, claro. Pero esa idea de ir a donde está la deidad, a pedirle un favor, Sí. que llueva, que Como vaya puede ser bien la fertilidad. en el mundo musulmán o todo eso existe. el asiático. La gente en el mundo musulmán va a la Meca. Sí. ¿Entiendes? O sea, va de peregrina a la Meca. Y el budismo. En el demás. budismo, la en el hindú, hinduismo, donde claro. van a los templos. O sea, la gente Sí, va sí. al templo. Sí. Hace esa peregrinación desde el punto de vista filosófico y religioso. Eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Porque el concepto procesional de hacer que el santo vaya a sacarlo, no se sabe exactamente en Canarias cómo y cuándo surgió, pero yo me puedo imaginar, especulo un poco, si nos ponemos un poco a ser así imaginativos, ¿no? Que como casi todos los procesos culturales en Canarias, la picaresca, el saber hacer del canario de yo cojo al santo y me lo llevo conmigo a la huerta de turno para que me santifique, eso se hizo muchas veces, o sea, Sí. donde se coge al santo. Cuando yo voy a rogativas, ¿no? De Exacto, lluvia. de lluvia. Entonces, ¿qué se hace? Cojo al santo, voy en romería donde está el santo, lo saco y me lo llevo a la finca de turno, a la huerta, al campo, para que este santo Sí. me haga de la suya y que me llueva. ¿verdad? Claro, bueno, O me también- y santificar el campo para que un poco sea más fértil o lo que fuera. Para eso están. Para eso están, ese es su trabajo. Entonces, claro, ahí empieza ese proceso de sacar el santo, Sí. sacarlo, llevarlo a En promesa. en promesa al rogativa. ganado. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Que muchas romerías se abogue a ese efecto ruralista, a ese mundo rural y demás. Sí. Eso tiene una explicación también con los tipismos en el siglo XX. Mucha gente llega y dice, no, la romería de tal es la más antigua. Sí, hay paseos romeros que tienen un aporte histórico muy grande y muy importante. Pero esa romería histórica donde la gente iba, eso se perdió, se diluyó, no se sabe exactamente dónde, ni cómo, ni cuándo. Uno puede especular, pero no hay ningún dato certero. Sí que es cierto que en el año 1900, en esa década del 900 al 910, ¿no? En esa primera década del siglo XX, pues Diego Crosa organizó un paseo romero en Santa Cruz. Que es cuidado, no estoy diciendo que esa sea la primera romería, porque insisto, anteriormente había ese paseo romero con una idea diferente y con un proceso diferente. Además fue una creación artística. Exacto, fue una recreación y hay que entender muy bien esto. Santa Cruz, un puerto, o sea, estamos hablando de esa apertura La influencia, puertaria, la influencia de todo puerto de mar conlleva a el que te llega de todos lados un montón de influencias, un crisol de cultura son los puertos, ¿no? Eso, Sí. y los mercados, pero en especial los puertos porque es el mecanismo, la membrana de comunicación, que es el mar, donde te lleva a todos lados. Bien, pues, donde hay un creciente movimiento urbanista, ¿no? O sea, esa idea urbita, donde está la persona de la ciudad, o sea, el urbe, donde quiere hacer una recreación del mundo rural. Cuidado, estamos hablando de 1900, donde en Canarias ese mundo rural es muy, muy fuerte. Donde está la ciudad, que en este caso estaba anclada en lo que es Santa Cruz y La Laguna, evidentemente, con el concepto pues cívico-urbita, y de repente tenemos el mundo rural. Entonces, esto era una especie de, como dices tú, una recreación del mundo rural, donde la gente de ciudad, ¿verdad?, voy a utilizar este término, pero por Dios que no haya ningún problema con ello, porque realmente simplemente para ponerlo en un contexto histórico, la gente se disfrazaba, ¿verdad? Y emulaba
el mundo rural. Bueno, de hecho, incluso algunos de los, fueron unas críticas que le hicieron a Corsita, Claro. y demás, que esto no tenía nada que ver con el tipismo, porque la señora Claro. pusieron el eso para arriba cuando iba Claro, para abajo, porque se subieron unas chicas, unos camellos, ¡ay, mi madre! En camello. Bueno, hubieron ahí un montón de cuestiones que no dejan de ser una teatralización. Pero fue a lo mejor una llave que abrió. Eso se perdió. Eso realmente no caló. No funcionó. No funcionó cuando este señor lo intentó en Santa Cruz. Esos paseos, esos intentos de hacer. Hubieron Pero varias. hubo alguien que recogió la idea. Exacto. Y ese concepto de salir en carretas con animales, que no deja de ser sino una teatralización del mundo rural. De ahí que se vistan de ahí que salgan estos trajes típicos, que no tradicionales. Eso es otra cuestión, que sobre trajes también habría que hablar mucho. Hay mucha tinta por ahí y muchas discusiones. Recuerden, mira, pues mañana miércoles está pues Melca López en la Casa Municipal de la Cultura, bueno. una conferencia sobre indumentos. Pues voy a intentar a ver si puedo estar. Bueno, pues el caso es que esa recreación y teatralización del mundo rural, pues sí que funcionó después a mediados. Cuidado. Estamos hablando de esa primera mitad del siglo XX, años 40-50, donde empiezan ya a coger esa idea, esa protoidea de que se hizo en Santa Cruz. La X, ¿verdad? Coger esa protoidea, evolucionarla y adaptarla en algunos sitios claves, en algunas romerías, empezaron a llamarse así. Pero claro, les gustó la idea de no solo hacer un paseo romero donde la gente se, insisto, disfrazaba del mundo rural, sin un santo y demás, sino que para darle un peso, entiendo que para darle un peso más institucional, qué mejor manera de hacer una procesión. Con esa idea, esa protoidea del mundo rural, de esa avocación hacia el ruralismo, donde la gente, digamos, un poco más pudiente, pues emulaba el proceso rural con el ganado, sí. Incluso la vestimenta, las carretas y demás. Aquí muy rara vez la gente iba con carretas y eso no funcionó. Más allá de los enseres de labranza, donde tenías tu animalito con una pequeña carreta y ibas. Pero esas carretas tal cual las entendemos hoy en día, eso... Y si veías la tipo prensa, lagar, como la prensa de la época se criticó mucho a la sociedad santacrucera porque decían, fíjense, de baja estofa, se vistieron como tal, no sé qué, no sé ahí cuánto. había un elitismo. En el elitismo decir, ponerse un traje de mago era una afrenta, claro. Amigo. De ahí que surgieran en ciertos sitios, como por ejemplo la Orotava. Cierto. Pues la Orotava fue la que cogió el testigo primero, ¿no? Ahí hay un medio entre la laguna histérico y la entre la laguna y la Orotava. Yo creo, en realidad, que teniendo en cuenta la propia, y valga la redundancia, realidad histórica, religiosa, patrimonial de la laguna, yo creo que la Orotava estaba mucho más abierta y, de hecho, la familia también que había llevado a cabo pues precisamente el tema del corpus y demás, y jugó un papel muy importante. Acuérdate del traje específico de Monteverde. De Monteverde, sí, ¿no? Vamos a ver. No hay ningún dato... Tiene que seguir estudiándose. Sí, porque unos sacan de repente un artículo donde te dicen, no, primero fue la de San Benito, no, primero fue la de la Orotava. A mí ese pique que siempre ha habido entre la Orotava y la laguna, nunca... Bueno, sí que es cierto que nos ha nutrido a muchos porque gracias a ese pique, a esa competencia, ¿no? Entre las dos ciudades, la norteña, en este caso del Valle, y la lagunera, pues claro, pues han salido muchas cosas muy interesantes y desde el punto de vista cultural, eso no cabe ninguna duda. Pero a mí realmente no me molesta mucho el que cuál fue primero, cuál fue... Son dos romerías que tienen una idiosincrasia totalmente diferente a pesar de que son romerías. Sí. No solo por el santo que se procesiona, sino por la propia esencia de la romería. Una romería en la Orotava, voy a hablar de la Orotava porque yo soy de la Orotava. Bueno, y porque estoy un poquito más entendido, más puesto en ese sentido. Una romería que la organiza precisamente una sociedad privada, que es en este caso la sociedad Liceo de Taoro, donde hasta la fecha, pues, y yo creo que seguirá, organiza lo que es la romería. Mucha gente se piensa que la romería de la Orotava la organiza el ayuntamiento. Es cierto que el ayuntamiento pone todo pues, su forma parte de sus fiestas municipales, patronales, no cabe duda, pero la organización...
Pues desde Corre más de 70 y pico años, casi 80 años, la ejerce el Liceo de Taoro. El Liceo de Taoro. Fíjense, 80 años. 70 y pico largos, no sé exactamente el número, pero no es tanto. Como la gente se piensa que dice, esto de toda la vida. A mí los de toda la vida, Isidro, me hace mucha gracia. Sí, porque se cree que la gente... ¿Tú crees que la gente antes tenía tiempo esto de toda la vida? ¿De qué vida? ¿De la mía? ¿De la tuya? ¿De la vida de quién? Toda esa gente en un río de gente que son decenas de miles de personas van a dejar el campo en aquel momento de la historia con todos los animales que tenían que atender. Todo. Ni de coña, vamos, eso lo sabes. Era la excusa perfecta para que los pudientes pudieran relacionarse de alguna manera con cierto paternalismo, sí, las cosas como son, con aquellas personas que en muchos casos eran los que estaban sirviendo en sus casas. Hombre, lo que está claro es una cosa, el régimen hay que recordar también, y la afiliación del régimen con la iglesia, obviamente, no podía estar pues una cosa sin la otra. Entonces, por lo tanto, como dices tú, la clase dominante junto con sus, digamos, empleados, bueno, que tenían que sí o sí llevarla, y después también, por supuesto, la iglesia y el santo, ¿no? Claro. Entonces, yo cojo la idea, esa protoidea de un paseo romero. ¿Cómo lo justifico? Precisamente entre el régimen, precisamente entre la iglesia, que sí, vamos a ver, era casi un binomio. Pues básicamente haciendo una procesión. Sí. Pero es que incluso hasta con esa idea de hacer una procesión, hay muchísimos matices que son curiosos. Sí. ¿Qué es lo normal en una procesión? El santo va adelante y la gente va detrás, sí, acompañando al santo. Sí. Sin embargo, en las romerías se hace al revés. La gente va adelante y el santo es quien acompaña a la gente. Curioso detalle. Sí. Porque el santo es el último. Bueno, y eso sobre todo, yo creo que Pildaín tuvo mucho que ver ahí. Pildaín tuvo que mucho que ver. Y bueno, y muchos que le digo, obviamente, porque lo que querían es que toda la gente que iba bebiendo, cantando y eso, que fueran delante y detrás la banda de música con más tranquilidad. Yo creo que ese es un motivo. Ese es uno de los Pero motivos. El otro motivo, yo creo, es una opinión mía, yo creo que es precisamente porque la gente está en fiesta y ya tragado y demás. ¿Qué mejor manera de vitorear a un santo que llega el último al Calvario también. Y que está todo el mundo esperándole cuando entra el santo? La entrada del santo de San Isidro al Calvario, a la iglesia del Calvario, es apoteósica. Parece un estadio. Sí, sí. O sea, todos vestidos de mago y de repente ahí, porque la gente espera, hace su romería y allá a las 7 de la tarde. Con las varas, los labradores. Los labradores con Goyo, el presidente. La vara de cinta, sí, que eso es. Están ahora, me imagino, estarán ahora ya. Sí, ya está en efervescencia. Sí, sí. Es apoteósico cuando entra San Isidro y Santa María la Cabeza. Entra al Calvario. Al Calvario. Y ese momento de entrada. Sí, sí. Ese momento de entrada. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver mucho llega el santo, nosotros lo estamos esperando en su casa. Bueno. Y aquí cuando entra, porque es muy grande. Lo mismo pasa con Sabinosa aquí cuando entra con el San Isidro y Santa María de la Cabeza. Exacto. Por la parroquia matriz del apóstol Santiago. Bueno, yo lloro. Es grande. Lloro porque es grande, bueno, es una fusión allí. Es grande. Te acuerdas de todos tus seres queridos y hay una explosión un poco extraña entre lo que es en sí el fervor religioso. Y por otro lado, el factor humano. Gente que viene bebida. Bueno, ha habido momentos que don Antonio Hernández Oliva tuvo que mediar. ¿Es una fiesta? Porque incluso hasta le pusieron un vaso de vino plástico a San Isidro, ¿no? Pero mira... es que la gente es mucho... nos queda poquito tiempo, pero es que yo tengo una cosita que poner de los Realejos que la gente no sabe. Has explicado muy bien lo que sucede. De hecho, incluso la romería de los Realejos, tal y como la conocemos hoy en día, sería un trasunto también de la orotava, es decir, lo que tú dices, carretas, en este caso muchas veces son carrozas porque las calles no permiten. Bueno, ya hoy en día ya van entrando más, ya es otra cosa, pero antes van porque los motocultores, porque si no, es muy empinado. ¿Cómo sube? Sí, madre ¿no? mía. Pero atención, porque aquí la cosa es diferente, porque lo que sucedió aquí en Los Realejos nos lo narran dos hermanas ya fallecidas, se murieron casi con 100 años. Vaya. Doña Irene y doña Concepción. Y ellas nos hablan cómo fue, porque antes aquí el santo salía, bendecía el ganado pasaba y solamente se vestían los niños pequeños, nada más.
En la década de principios de siglo se vestían los niños pequeños. Era tradicional ver a la niña vestida de Santa María de la Cabeza y al niño de San Isidro. Sí, y ya está, y se acabó. Y la gente no se vestía de mago prácticamente. Hasta y muchas veces era por promesa, ¿eh? Sí, cuidado. bueno, muchas veces por promesa. Don Agustín Luis dice que para ser más rústico ellos venían del Realejo para abajo, se metían en la platanera, se quitaban los pantalones, le daban la vuelta y se lo ponían. Eso es, y los chalecos y todo. Sí. Eso para que fuera más rústico. Pero esto es una joya que tengo yo por aquí, una joya de la historia del municipio de Los Realejos. Vamos a ponerle por aquí Irene y Concepción. Vamos a ver si yo paro aquí porque tiene el mismo canal. Aquí escuchen. Y se vistieron de maga. No sé quién les prestó la ropa porque las personas mayores no tenían. ¿De qué año ropa. estamos más o menos hablando? 1920. No, si no había magas, sino. No había magas, sino niños. Pero ya era en 1920, antes de la guerra. Sí, antes de la guerra. Sí. No, después de la guerra. Después de la guerra. Después, la década de los Después de la 40, guerra, sí. Ella, me acuerdo que Pepe el de Doña Rafaela, Sí. que era cojo, ¿te acuerdas? Petudo. Sí, Pepe el Petudo. sí, Tiene un burro. sí. Y él preparó el burro. Ajá. Y ellas fueron a las tocas a buscar zapatos, unas botas a la gente vieja. Sí. Y se las prestaron. Yo no sé quién les prestó la ropa. Fueron las dos primeras que se vistieron en el Realejo. Nunca se había vestido gente mayor. Nunca. Y cuando mi hermana se vistió, me dijo, nos vamos a vestir con Pepe el Petudo. Muchacha, ustedes no les da vergüenza. Dice, yo nos vestimos. Mi hermana era, esto era divertida, y para fiestas y para todo. Cuando eso no había traje de mago ni nada. Nadie, niños. Eran montones de niños y niñas. Nada más. La cabeza. Y entonces se vistió con su pañuelo, con su... Vestida de maga y como se dicen hoy, Sí. no con el lujo que estaban hoy. Claro. Sino una ropita Pero con la ahí, ropa negra. Con la ropa así. Y ellas dos y Pepe el Petudo. Pepe el Petudo llevaba unos calzones, una pierna levantada, por encima de la rodilla, y la otra baja. Y yo decía, pero Juanita, ay Dios mío, ¿a ti no te da vergüenza salir con Pepe a la calle de esa manera? Y el burro cargado con comida, con papas y pescado asado. Dieron vuelta a la calle. Dice, cuando pasemos por Caja de Donostín regalado, nos paramos. Y ustedes me preguntan, Pepe, ¿qué hora es? Y yo te digo, me levanto, entraba al burro y te digo, las 2:30. Qué bueno. Es tremendo. Esa es la historia viva del municipio de Los Realejos. Mira, Isidro, no quisiera irme sin... La madre y la tía de Alfonso Fernández Molina. Sí, qué bueno, qué bueno. Testimonios enormes. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas aquí, ¿eh? Sí, sí. De testimonio, ¿verdad? Mira, no quisiera irme sin un detalle, que antes estábamos hablando de la entrada del santo y lo apoteósico que es, fíjate. A mí se me ponen los pelos de punta, y eso que no soy nada religioso, cero, tú lo sabes, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Pero veo la cultura, veo a la gente, veo la sociedad, veo en eso un proceso tan importante y veo la emoción de mucha gente que además que sí que son religiosos. Mira, el año pasado con el motivo de la celebración de declarar a San Isidro patrono de la Orotava, que se había hecho anteriormente en agosto del 2022, 23, no sé si en el 2024 fue cuando hicieron esto. En agosto del 2023 se hizo la declaración oficial, porque no era patrón de la Orotava. Y después en las fiestas pues un poco hicieron esa declaración y entonces cambiaron en la subida del santo, que es el día anterior, el sábado de las fiestas, cambiaron el trayecto de San Isidro para que el santo llegara a la plaza del ayuntamiento. ¿Verdad? Sí. Debes subir por la calle, no me acuerdo cómo se llama, Cerolo. Sí, la calle Cerolo, en dirección hacia... y después coger para los juzgados y encontrarte de frente pues lo que es la iglesia. Pues no, lo que hicieron fue seguir para arriba y subir por la carrera y llegar arriba. Sí, está bien ese trazado porque era una conmemoración y demás, pero yo creo que le quitaron algo muy importante al villero. Sí. ¿Y sabes qué es? El enfilarte a la iglesia. Sí. El llegar ahí a esa esquina y cuando llegas a la calle y ver la iglesia y ver cómo el santo, en este caso, entra en la procesión. Sí. Porque de esta manera entró, lo bajaron después y se deslució. Mucha gente dijo, es que nos quitaron ese momento de ver la iglesia, de las campanas cuando entra el santo a la iglesia a resguardarse, a esperar para después a la mañana siguiente subir a San Francisco y bajar la romería.
Pues yo espero que este año el ayuntamiento no haga eso, por favor. Sí. Sino que incluso aquellos que no somos religiosos no nos quiten ese detalle de llegar allí y de llegar a la iglesia. Es la primera entrega, son 40 minutos ya y sabes que tenemos a la Ya está, Murnau ya está. pendiente por ahí ahora con Isidro Cedrés, pero creo que es la primera entrega, ya hablaremos, a ver Sí. si la semana que viene ya con Lali, que Lali pueda aportar también. ¡Hombre! Fíjense la experiencia de todas esas romerías, ¿no? Sí, señor. Pero creo que queda bastante bien esbozado, Vale. porque mucha gente no sabía de dónde venía, ni siquiera sabía lo de Roma, seguro, y que también, por supuesto, lo del tema de que todo es posible dentro de una, digamos que, conciencia colectiva, de mejorar, sobre todo de dignificar a las personas que estuvieron antes de nosotros, los ancestros, y bueno, pues el caso es pasarlo bien, en paz, en concordia Señor. con todo, que eso es uno de los valores añadidos que tienen los tesoros que tiene nuestra tierra, ¿no? Pues vivir una manifestación como esa de decenas de miles de personas sin prácticamente incidente alguno. Entonces eso es muy bueno, ¿de acuerdo? Y más con bebida y comida por medio. Pues José, muchísimas gracias. A ti, La Isidro. semana que viene seguimos, ¿eh? Volvemos. Venga, muy bien, gracias. Vale.